¿Qué pasaría si el universo no recordara lo que ocurrió? No si olvidara eventos aislados, sino si la información misma pudiera desaparecer sin dejar rastro. Porque si eso fuera posible, entonces una de las ideas más profundas de la física moderna estaría equivocada. Y lo inquietante es que esta posibilidad no surge de la ciencia ficción ni de la especulación filosófica, sino de un problema real, formal y todavía no resuelto dentro de la física teórica. La pregunta es incómoda porque va en contra de algo que damos por sentado, que la realidad es consistente, que lo que sucede deja una huella permanente en el tejido del universo. Sin esa huella, el pasado no sería completamente recuperable y el futuro no estaría totalmente determinado por lo que ocurrió antes. La ciencia seguiría funcionando, pero lo haría sobre un suelo inestable, donde no todo lo que existe está garantizado a seguir existiendo. Y aquí es donde conviene ser claros desde el inicio. No estamos hablando de interpretaciones exageradas ni de debates marginales. Esta idea ha sido discutida seriamente por algunos de los físicos más influyentes del último siglo, personas que construyeron las teorías que hoy usamos para describir la realidad con una precisión extraordinaria. El problema no es si estas teorías funcionan, porque funcionan. El problema es que, llevadas a sus últimas consecuencias, parecen conducir a una contradicción profunda. Lo que está en juego no es un detalle técnico ni una curiosidad académica. Está en juego la suposición básica de que la realidad conserva su historia. Si esa suposición falla, entonces no solo perdemos información, perdemos la garantía de que el universo sea completamente coherente consigo mismo. Y lo más inquietante de todo es que existe un escenario físico concreto en el que esta posibilidad deja de ser una abstracción y se convierte en una pregunta inevitable. Pero para entender por qué, primero tenemos que hablar de una ley que, en principio, no debería romperse nunca. Para entender por qué la idea de que la realidad pueda borrarse es tan grave, primero hay que aclarar qué significa realmente información en física. No se trata de datos en una computadora, ni de recuerdos, ni de conocimiento humano. En física, la información es la descripción completa del estado de un sistema. Las posiciones, las energías, las propiedades que permiten distinguir un estado de otro. Dos sistemas físicamente distintos contienen información distinta, incluso si a simple vista parecen iguales. Esta definición no es opcional ni filosófica, es operativa. La mecánica cuántica está construida sobre la idea de que la evolución de un sistema es reversible a nivel fundamental. En principio, si conoces el estado actual con precisión absoluta y las leyes que lo gobiernan, puedes reconstruir el pasado o predecir el futuro. Esto solo es posible si la información nunca se destruye. Puede dispersarse, puede volverse inaccesible en la práctica, pero no puede desaparecer del todo. La termodinámica refuerza esta idea desde otro ángulo. Aunque el desorden aumente y los sistemas evolucionen hacia estados más caóticos, ese caos no implica pérdida de información fundamental. Lo que cambia es nuestra capacidad de rastrearla. La diferencia entre perder información y no poder recuperarla es sutil, pero crucial. La física moderna acepta lo segundo, pero no puede aceptar lo primero sin romper su coherencia interna. Aquí aparece un punto clave que suele pasarse por alto. Si la información pudiera destruirse, entonces dos estados distintos del pasado podrían conducir exactamente al mismo presente sin posibilidad de distinguirlos. Eso significa que el universo no tendría una historia única. La causalidad dejaría de ser estricta y la física perdería su capacidad de explicar por qué las cosas ocurren como ocurren y no de otra forma. No sería solo un problema técnico, sería una grieta en la noción misma de explicación científica. Por eso, durante décadas, la conservación de la información ha sido tratada como un principio casi sagrado.
no porque sea cómodo, sino porque sin él, la estructura lógica de la física colapsa. Y precisamente por eso, cuando aparece un escenario donde este principio parece fallar, la reacción no es de curiosidad ligera, sino de alarma profunda. Porque si existe un solo proceso físico real capaz de destruir información, entonces ninguna teoría está completamente a salvo. Y ese escenario no es hipotético. Existe. Y es uno de los objetos más extremos del universo. El escenario donde este principio comienza a tambalear no es abstracto ni especulativo. Es un objeto que surge de manera natural en la relatividad general y cuya existencia está respaldada por observaciones indirectas muy sólidas. Un agujero negro no es simplemente una estrella colapsada, sino una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que el propio tejido del espacio y del tiempo se curva hasta crear una frontera sin retorno. Esa frontera tiene un nombre preciso: el horizonte de eventos. El horizonte de eventos no es una superficie material ni una pared física, es un límite causal. Una vez que algo lo cruza, deja de tener cualquier posibilidad de influir en el exterior. Desde el punto de vista de un observador lejano, todo lo que cae hacia un agujero negro se aproxima cada vez más a ese límite. Se vuelve más tenue, más lento, y finalmente desaparece. No porque se destruya visiblemente, sino porque queda fuera de toda comunicación posible. Aquí aparece el núcleo del problema. Imagina que arrojas al agujero negro un objeto cualquiera. No importa qué sea, ni cuán complejo resulte. Desde fuera, toda su estructura interna, toda la información que lo distingue de cualquier otro objeto, queda oculta detrás del horizonte de eventos. Para el observador externo, el agujero negro solo conserva unas pocas propiedades globales: masa, carga y rotación. Todo lo demás parece borrarse de la descripción accesible del sistema. Durante mucho tiempo, esta situación no parecía problemática. La información no se habría destruido, simplemente estaría encerrada en una región inaccesible del espacio-tiempo. Mientras el agujero negro existiera, esa información seguiría formando parte del universo, aunque nadie pudiera observarla. En ese marco, la conservación de la información se mantenía intacta, al menos en principio. El problema surge cuando dejamos de pensar en los agujeros negros como objetos eternos. Porque si el agujero negro persiste para siempre, la información puede permanecer escondida indefinidamente. Pero si, por alguna razón, el agujero negro tiene un final, entonces la pregunta que hemos evitado hasta ahora se vuelve inevitable. ¿Qué ocurre con esa información cuando el propio agujero negro deja de existir? Durante años, esta pregunta no tuvo respuesta clara, hasta que un resultado inesperado cambió por completo la historia. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron considerados objetos eternos. Una vez formados, nada parecía capaz de hacerlos desaparecer. Esta idea encajaba bien con la noción de que la información podía permanecer atrapada en su interior para siempre. Pero en la década de 1970, Stephen Hawking introdujo un resultado que alteró radicalmente esa imagen. Al combinar principios de la mecánica cuántica con la relatividad general, mostró que los agujeros negros no son completamente negros. Cerca del horizonte de eventos, el vacío cuántico no está realmente vacío. Fluctuaciones cuánticas hacen que pares de partículas aparezcan y desaparezcan constantemente. En condiciones normales, estos pares se aniquilan casi de inmediato. Pero en las inmediaciones de un agujero negro puede ocurrir algo distinto. Una partícula cae dentro mientras la otra escapa. Desde el exterior, esto se observa como una emisión real de energía. Esa emisión es lo que hoy conocemos como radiación de Hawking. Este resultado tiene consecuencias profundas. Si un agujero negro emite radiación, entonces pierde energía. Y si pierde energía,
su masa disminuye. A lo largo de escalas de tiempo extremadamente largas, un agujero negro no solo cambia, sino que se encoge. El proceso es lento, pero inevitable. La conclusión es clara. Los agujeros negros se evaporan. No colapsan ni explotan, simplemente desaparecen. Y con esa desaparición, el refugio donde la información parecía segura deja de existir. Aquí aparece el núcleo de la paradoja. La radiación de Hawking es térmica. Esto significa que depende solo de propiedades globales del agujero negro, como su masa, y no de los detalles específicos de lo que cayó en su interior. Desde el punto de vista de la radiación emitida, no hay diferencia entre un agujero negro formado a partir de una estrella, de una biblioteca o de cualquier combinación imaginable de materia. La información detallada sobre el pasado del sistema no está codificada en esa radiación. Cuando el agujero negro se ha evaporado por completo, no queda ningún lugar físico donde esa información pueda residir. No está dentro, porque el interior ya no existe. No está fuera, porque la radiación no la contiene. En ese punto, la posibilidad que parecía impensable se vuelve difícil de evitar. La información no solo es inaccesible, parece haber sido eliminada del universo. Y si ese es el caso, entonces, la ley que parecía intocable acaba de romperse. Aquí es donde el problema deja de ser técnico y se convierte en una crisis conceptual para toda la física. En este punto, el problema ya no puede evitarse. La evaporación de los agujeros negros coloca a la física frente a una elección incómoda, porque las dos teorías más exitosas que tenemos describen este escenario de formas incompatibles. Por un lado está la mecánica cuántica, que exige que la información se conserve siempre. Por otro, la relatividad general, que describe los agujeros negros como regiones donde todo lo que cruza el horizonte de eventos queda causalmente desconectado del exterior. Ambas teorías han sido confirmadas con una precisión extraordinaria, pero aquí no pueden ser correctas al mismo tiempo. Stephen Hawking fue uno de los primeros en aceptar las consecuencias más duras de este conflicto. Durante años defendió que, en el proceso de evaporación, la información realmente se pierde. No se oculta, no se transforma de manera recuperable. Simplemente deja de existir. Desde este punto de vista, la mecánica cuántica no sería una descripción completa de la realidad, sino una teoría aproximada que falla en situaciones extremas. La pérdida de información no sería un error matemático, sino una característica fundamental del universo. Aceptar esta idea tiene consecuencias profundas. Si la información puede destruirse, entonces el presente no contiene toda la información necesaria para reconstruir el pasado. Dos historias distintas podrían conducir exactamente al mismo estado final, sin posibilidad de distinguirlas. La causalidad se volvería incompleta, y la noción de que el universo evoluciona de manera estrictamente determinista se rompería en su nivel más básico. La física seguiría siendo útil, pero dejaría de ser, en sentido estricto, una descripción total de la realidad. Para muchos físicos, este precio es demasiado alto, no porque contradiga una intuición estética, sino porque socava la estructura lógica sobre la que se construye toda la teoría cuántica. Si la información se pierde, entonces conceptos como evolución unitaria y reversibilidad dejan de ser universales. Por eso, aunque la propuesta de Hawking era coherente con los cálculos conocidos, resultaba profundamente insatisfactoria. La paradoja quedaba resuelta solo a costa de aceptar que una de las columnas centrales de la física moderna no es realmente fundamental. Y precisamente por esa razón, surgió una resistencia fuerte y persistente. No una negación del problema, sino una búsqueda de una alternativa que permitiera conservar la información sin negar la evaporación de los agujeros negros. La pregunta ya no era si la paradoja existía, sino si el universo ofrecía una salida menos destructiva. Y esa salida, si existía,
iba a exigir una idea aún más radical sobre la naturaleza del espacio y de la realidad. La alternativa a la pérdida de información no consistía en negar los resultados de Hawking, sino en reinterpretarlos de una forma mucho más profunda. Leonard Susskind, Gerard T. Hooft y otros físicos comenzaron a explorar una idea que, en apariencia, parecía absurda, pero que encajaba sorprendentemente bien con las matemáticas. La información no se destruiría, pero tampoco permanecería escondida en el interior del agujero negro. En cambio, quedaría codificada en su frontera, en el horizonte de eventos. Esta propuesta dio lugar a lo que hoy se conoce como el principio holográfico. La idea central es simple de enunciar, pero extremadamente difícil de aceptar. Toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse completamente mediante grados de libertad, ubicados en su superficie. En el caso de un agujero negro, esto significa que todo lo que cae dentro no se almacena en el interior, como en una caja tridimensional, sino que queda registrado en una especie de pantalla bidimensional que rodea al agujero negro. Lo importante es que esta no es una analogía visual ni una metáfora divulgativa. El principio holográfico surge de cálculos concretos relacionados con la entropía de los agujeros negros, que resulta ser proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto ya era una señal extraña. En sistemas ordinarios, la cantidad de información crece con el volumen. En los agujeros negros, crece con la superficie. Algo fundamentalmente distinto estaba ocurriendo. Si esta idea es correcta, entonces la información nunca cruza realmente el horizonte de eventos en el sentido clásico. Desde el punto de vista de un observador externo, queda codificada en la frontera misma, de una forma extremadamente compleja, pero en principio recuperable. La evaporación del agujero negro no destruiría la información, sino que la liberaría gradualmente a través de la radiación, aunque de un modo tan sutil que resulta prácticamente imposible de reconstruir. Aceptar esta solución tiene consecuencias profundas. Significa que el espacio tridimensional que percibimos podría no ser fundamental, sino una descripción emergente de procesos que ocurren en una superficie de menor dimensión. El interior del agujero negro, tal como lo imaginamos, podría no ser una región independiente de la realidad, sino una reconstrucción matemática basada en información almacenada en su borde. La paradoja parece resolverse, pero el precio es alto. Para salvar la información, tenemos que aceptar que nuestra intuición sobre el espacio y la profundidad del universo podría estar profundamente equivocada. Aunque el principio holográfico ofrecía una salida elegante, no resolvía el problema sin generar nuevas tensiones. Si la información queda codificada en el horizonte de eventos y al mismo tiempo un observador que cae no nota nada especial al cruzarlo, entonces parece que la misma información existe en dos lugares a la vez. Desde fuera, estaría en la superficie. Desde dentro, seguiría acompañando al objeto que cae. Pero la mecánica cuántica prohíbe explícitamente la duplicación perfecta de información. No es una cuestión técnica, es un límite fundamental. Durante un tiempo, esta contradicción se aceptó como una rareza tolerable. Se argumentó que ningún observador podría verificar simultáneamente ambas descripciones, por lo que la duplicación no sería físicamente detectable. Sin embargo, este compromiso era frágil. Si se toma la teoría cuántica en serio, incluso la posibilidad conceptual de clonar información ya es problemática. La paradoja no había desaparecido, simplemente se había desplazado. En 2012, esta tensión llevó a una propuesta radical conocida como el firewall, o muro de fuego. Según esta idea, el horizonte de eventos no es una región tranquila, ni una frontera inocente. Es una zona de energía extrema, donde cualquier cosa que intente cruzar
es destruida de inmediato. No hay continuidad suave entre el exterior y el interior. Desde este punto de vista, no existe realmente un dentro accesible del agujero negro. Todo termina en el borde. El firewall resuelve el problema de la duplicación de información de una manera brutal. Si nada sobrevive al cruce del horizonte, entonces no hay información en el interior que pueda duplicarse. Toda la información permanece fuera y puede, en principio, conservarse. Pero esta solución exige un sacrificio enorme. Viola el principio de equivalencia de Einstein, que afirma que un observador en caída libre no debería experimentar nada especial al atravesar un campo gravitatorio. En presencia de un firewall, ese principio deja de ser válido. Así, la paradoja adopta una forma aún más incómoda. Para salvar la información, debemos aceptar que el espacio-tiempo deja de comportarse como predice la relatividad general en uno de sus escenarios más extremos. No se trata de un ajuste menor, sino de una ruptura directa con una de las ideas más profundas de Einstein. La información puede salvarse, pero el precio es aceptar que nuestra comprensión del espacio y del tiempo falla justo donde más confiábamos en ella. A estas alturas, el conflicto ya no gira únicamente en torno a los agujeros negros. Cada intento de resolver la paradoja exige renunciar a algo que parecía fundamental. O aceptamos que la información puede destruirse, o aceptamos que el espacio tridimensional no es básico, o aceptamos que el horizonte de eventos es una región violenta que rompe los principios de Einstein. En todos los casos, el sacrificio es profundo. Esto sugiere que el problema no está en un detalle técnico, sino en nuestra forma de concebir la realidad. Una posibilidad cada vez más considerada es que la información sea más fundamental que el espacio y el tiempo. Desde este punto de vista, la realidad no estaría hecha de objetos ubicados en un escenario geométrico, sino de relaciones informacionales que dan lugar, como consecuencia emergente, a lo que percibimos como espacio, distancia y duración. El agujero negro no destruiría la realidad, simplemente revelaría que la realidad no funciona como creemos. Si esto es correcto, entonces, conceptos como interior y exterior, profundidad y frontera, podrían ser aproximaciones útiles, pero no descripciones últimas. El espacio-tiempo sería una especie de construcción efectiva, válida en condiciones normales, pero inadecuada en situaciones extremas. La paradoja de la información no señalaría una falla puntual, sino el límite de nuestras teorías actuales. Nos estaría indicando que la realidad es más abstracta, más matemática y menos intuitiva de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere. Lo inquietante es que, bajo esta perspectiva, la pregunta deja de ser ¿qué ocurre dentro de un agujero negro? La pregunta pasa a ser ¿qué significa realmente que algo exista? Si la información puede reorganizarse, codificarse en superficies o emerger en dimensiones distintas, entonces la realidad que experimentamos podría ser solo una representación parcial de una estructura más profunda. Y esa posibilidad no es cómoda, porque implica que lo que consideramos sólido, continuo y estable podría no serlo en absoluto. Hoy, la paradoja de la información de los agujeros negros sigue sin una resolución definitiva. No porque falten teorías ingeniosas, sino porque cada posible solución revela una grieta distinta en los cimientos de la física moderna. No se trata de un desacuerdo menor, ni de un debate académico aislado. Es una señal de que nuestras mejores teorías, aun siendo extraordinariamente precisas, no encajan del todo cuando se enfrentan a los extremos del universo. Si Stephen Hawking tenía razón, entonces la información puede desaparecer y la historia del universo no está completamente preservada. La realidad, en ese caso, no sería un registro perfecto de lo que ocurrió, sino un sistema donde ciertos eventos dejan de existir en el sentido más profundo posible.
Y si Hawking estaba equivocado, entonces el precio a pagar es aceptar que el espacio y el tiempo, tal como los entendemos, no son fundamentales, sino construcciones emergentes de algo más abstracto que aún no comprendemos. En ambos escenarios, la conclusión es inquietante. No importa qué teoría termine cediendo, algo esencial de nuestra intuición sobre la realidad tendrá que cambiar. Los agujeros negros no serían simples objetos exóticos, sino ventanas hacia los límites de lo que significa explicar el universo. No nos muestran solo dónde fallan nuestras ecuaciones, sino dónde fallan nuestras ideas más básicas. La pregunta final, entonces, no es qué ocurre en el corazón de un agujero negro. La pregunta verdaderamente incómoda es esta: si la información define lo que existe y su destino sigue siendo un misterio, ¿qué tan real es en el fondo la realidad que creemos habitar?